Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, los estudiantes de ingeniería son sexys porque saben que la ciencia es atractiva y porque ser sexy es ser agradable al progreso. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que formen la figura cruz. Es decir, imprimir la figura de la fila de la mitad, imprimir de la matriz la fila de la mitad y la columna de la mitad. Eso será entonces la representación de los datos de la figura cruz. Hay que tener en cuenta no repetir ese dato de la mitad donde se intercepta la columna y la fila del medio, que no se repita ese dato. Y esto lo podemos hacer usando un solo ciclo, no es necesario recorrer la matriz en dos ciclos. Entonces vemos rápidamente la función ejecutar entre las líneas 16 a 32. Vemos que se declara un array o matriz de tamaño 4×4, se inicializa con 16 valores. Lo primero que se hace es tomar cuál es la fila o columna de la mitad. Esto se hace simplemente sabiendo el tamaño. El tamaño es de 4, entonces si es un tamaño par, la fila de la mitad será n dividido 2 menos 1. Recuerde que el array empieza desde 0, entonces por ejemplo para 4×4 será la fila o columna de la mitad, será entonces el 1, ¿sí? 4 dividido 2, 2 menos 1, 1, o sea que la posición 1, la segunda fila o columna será la de la mitad. Pero si no, es decir, si es i cuadrada impar, o sea de 3×3, simplemente será n sobre 2. O sea, 3 dividido 2, 1, esa sí será la fila y columna del medio exacta. Ya teniendo entonces la fila y la mitad en la variable post, lo único que resta es recorrerla en un ciclo. Vemos entre las líneas 25 a 31 un ciclo de 0 a n. ¿Y aquí qué se va a hacer? Observa que primero se imprimen los datos de la columna de la mitad, imprimiendo la matriz A en la fila i columna post. Como post es una constante, simplemente se queda ahí en esa columna. En cambio la que varía la fila, la i. Lo que estamos imprimiendo aquí en la línea 27 es la columna de la mitad. Para imprimir la fila de la mitad simplemente es imprimir la matriz en la fila post columna i, o sea intercambiar la constante como fila. Pero ya dijimos que hay que tener en cuenta no repetir ese dato en el que se interceptan. Simplemente si i es diferente a post, se imprime. Y con esto queda resuelto imprimir los datos de la figura cruz. Entonces solucionamos este problema usando programación orientada a objetos en Objective-C. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Entonces esto permite crear programas portables y de mejoramiento continuo. Y estos programas entonces serán estandarizados y reutilizables. Bien, entonces un problema de la vida real puede ser crear, por ejemplo, alguna empresa de discos requiere un sistema, ¿sí? Que usted sistematice los discos que ellos tienen. Entonces usted necesitará crear la base de datos, etcétera. Entonces para un disco, por ejemplo, usted podrá crear una clase y los atributos de esa clase serán entonces el nombre del disco, la duración, no sé, la carátula, entre otros atributos, o sea, características comunes de un video o de un vídeo. Y los comportamientos son las funciones, o sea, las acciones de esa clase en sí, o sea, que puede hacer la clase video o vídeo. Podrá, no sé, reproducir canción, saltar a determinado tiempo de la canción, y entre otros, retornar el estado del disco. Eso depende de la inteligencia de lo que se esté haciendo, del negocio. Ya teniendo la clase video, usted lo último que hace será crear objetos de esa clase. Entonces si usted crea 5 objetos de la clase video, tendrá 5 videos diferentes. Y ahí es donde está la magia de la programación orientada a objetos. Reutiliza la clase video para tener varios videos y entonces en cada uno de esos objetos
podrá cambiar el nombre o reproducir canción o hacer tal cosa, ¿sí? Simplemente usando la clase video que ya existe, que se reutiliza según los objetos que se instancien de ella. Entonces una clase es la solución a cualquier problema de la vida real. Para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz entre la línea 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. En la interfaz, ¿qué se hace? Se declaran los atributos y los comportamientos del objeto, lo que dijimos ahorita. Y en la implementación, ¿qué se hace? Se programan las funciones o los comportamientos que se declararon en la interfaz. Rápidamente aquí vemos que se declaró un método en la interfaz llamado ejecutar en la línea 7. Ese método se programa en la implementación, como vimos ahorita en la línea 16 a 33. Bien, entonces para programas que necesiten acceder a una clase, es mejor crear la interfaz en un archivo con extensión .h y la implementación en un archivo con extensión .m, y estos dos archivos se importarán desde la clase que los vaya a usar. Aquí vemos que tanto la interfaz como la implementación, es decir, la clase figura cruz, están todo en el mismo archivo junto con el main. Entonces vamos a ver la interfaz entre la línea 6 a 8, va entre las directivas @interface y a la directiva del compilador @end. Luego se nombra la clase, en este caso la llamamos figura cruz. O sea que el problema que vamos a resolver va a ser el de mostrar los datos de la figura cruz de una matriz. Dos puntos y luego hacemos referencia a la clase principal de Objective-C, que es NSObject. Con esto vamos a declarar los atributos de la clase o el objeto. Entonces los atributos, ya sabes, son las características comunes de un objeto. En el vídeo ya vimos algunos. Aquí estamos hablando no de un vídeo, sino de una figura cruz. O sea que para este problema que creemos que pueden ser atributos, pues vemos la función ejecutar y vemos que tenemos un ciclo for. Entonces vamos a declarar una variable tipo entera llamada i, la dejamos como atributo. También declaramos de tipo entero una post que se usa en el ejecutar también para tomar la fila o columna de la mitad. Y una variable de tipo entero llamada n, que será el tamaño de la matriz. Estas variables también pudieron haber sido locales, o sea, variables del propio método ejecutar, sin necesidad de que fueran globales, o sea, atributos. Las variables locales solo se usan en la función, en cambio estas variables de atributos se pueden acceder desde cualquier método de la implementación. Ahí está la diferencia. Estas son variables generales o globales, los atributos. Por eso hay que saber identificar cuál variable es mejor, dejarla como local de una función o como atributo. Eso depende de la decisión de un programador. Luego de declaradas las variables de instancia o atributos, vamos a declarar las funciones a usar. Entonces en la línea 7, en la misma interfaz, recuerde, se declara la función ejecutar. Primero se indica el nivel de la función, este va a ser menos, o sea, un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, esta función no retorna datos, o sea, void, vacío. Y luego el nombre de la función, en este caso la función se llama ejecutar. Por último irían los parámetros que recibe la función. Como esta función no recibe argumentos o parámetros, se deja así. Los parámetros irían separados por dos puntos y cada parámetro, ya sabe, tiene tipo de variable y nombre de variable. Con esto queda lista la interfaz. Cuando el programa compile, ya el compilador al procesar la interfaz sabrá el tamaño del archivo, ya que aquí se reserva toda la memoria que va a usar el programa, o sea, la estructura del objeto, como dijimos ahora. Vamos a ver la implementación entre las líneas 10 a 33, va entre las directivas @implementation y la directiva de cierre @end de la línea 33. Entonces, internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz, es decir, para programar una función, esta ya debió haber sido previamente declarada en la interfaz. Entonces, implementation, figura cruz. Entre las líneas 11 a 15 vemos un método llamado init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor no es necesario declararlo. Se invoca automáticamente al instanciar objetos de la clase figura cruz.
y lo que hace el constructor por lo general es inicializar las variables de instancia. En este caso ya sabemos que tenemos 3 variables de instancia o atributos. Solo es necesario en la línea 13 inicializar la variable n a 4, que será el tamaño de la matriz. Ahora vamos a ver el método de ejecutar, línea 16 a 32, ya lo explicamos ahora. Le invitamos a visitar la tutoría Figura Cruz en Turbo C. Allí explicamos línea por línea este pequeño código, esta función. La sintaxis es muy similar a como lo vemos aquí, solamente que ya lo dijimos, en Objective-C se usa NSLock para mostrar información por pantalla, o sea por consola. Esta función NSLock reemplaza fprint Turbo C y se usa la arroba antes de mostrar texto, entre comillas. Entonces ya está lista la implementación y la interfaz. Con eso está lista la clase Figura Cruz. Ya pueden crearse objetos que apunten a esta clase para imprimir varias Figura Cruz. Como vemos, entonces era necesario, por ejemplo, o mejor, haber no declarado como local la matriz A como local de la función ejecutar, sino como un atributo o como un parámetro que se reciba cada que se declare un objeto de esta clase, se instancia un objeto de esta clase Figura Cruz. Sería más reutilizable así. Sin embargo, con fines didácticos acá se declaró como local de la función ejecutar. Es decir, cada que se creen objetos de esta misma clase, pues el resultado será similar, ya que la matriz es la misma. Entonces usted lo puede implementar como atributo. Bien, lo único que resta es crear los objetos. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 35 a 41. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, en la línea 37, vamos a declarar un puntero. Ese puntero OBJ va a apuntar a la Figura Cruz, o sea, la clase con asteriscos indica que es un puntero. Necesitamos es que apunte a un espacio de memoria de esta clase Figura Cruz, o sea, a un objeto. Por eso lo instanciamos. Primero se invoca el método alloc de Figura Cruz para reservar memoria dinámica a esta clase. Luego se invoca init, que es el constructor por defecto de esta clase. Con eso ya el espacio de memoria tendrá la estructura del objeto Figura Cruz. Y con eso OBJ ya apuntará a un objeto de la clase Figura Cruz y podrá usarse esta clase. Esta clase simplemente será llamar el método ejecutar, que soluciona el problema, no hay que hacer más. En la línea 38 entre corchetes simplemente se nombra el puntero OBJ seguido de la función ejecutar. Como esta función no recibe parámetros, ahí termina la invocación de este método. Y con eso, entonces, de la línea 38 el compilador irá a la línea 16 y solucionará el problema de imprimir los datos de la Figura Cruz. Por último, línea 39, relays es un método que elimina la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que formen la Figura Cruz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, terminamos como @tutoría.